terminando esto que nosotros acabamos de abordar, me gustaría que pasáramos a un punto eh, que hemos como venido un poco retardando en la conversación, que Ujú. es el punto de vista bíblico, el punto de vista pastoral, el punto de vista eclesiológico de la, de la depresión. Ujú. Viéndolo desde esa arista, ¿qué podríamos decir nosotros o qué podríamos acotar nosotros acerca de la depresión, ya habiéndola definido, perdón, como un cuadro clínico, pasando ahora a verlo como un cuadro espiritual? Ya. Mira, precisamente conectándolo el tema anterior que estábamos tratando de las causas de la depresión, yo te decía, somos seres integrales, tenemos psicología, biología, factor sociocultural, las tres cosas afectan como causa de la depresión, pero te había mencionado que como cristianos tenemos un factor más a considerar, ¿no? En la psicología en general se considera al hombre como un ente biopsicosocial, pero nosotros podríamos aumentarlo ahí el factor neuma espiritual, neuma biopsicosocial. El hombre también es espiritual. Y hay muchos psicólogos que sin ser cristianos también usan esta terminología, ¿no? Porque sabe la importancia que tiene el tema espiritual. Entonces, nuestra fe también juega un papel importante en la predisposición que una persona puede tener para la depresión. Solo terminando el tema anterior. Ahora, si nos vamos un poco a la Biblia, obviamente en la Biblia nosotros no vamos a encontrar términos clínicos como depresión, o tal vez algunas traducciones, no sé si traduzcan a sentimientos de tristeza como depresión, no lo he leído, pero técnicamente no sería la misma idea que hoy se tiene clínicamente de lo que es la depresión, pero sí podríamos analizar los síntomas, las características de que ciertas personas vivieron en la Biblia y podríamos decir que probablemente estaban atravesando por un cuadro de depresión. Mira, para mí es fundamental en esto leer los salmos, leer los salmos. Yo estaba por aquí leyendo unos ejemplos. En el Salmo 42, voy a ver si busco ahí algunos versículos. El Salmo 42, el versículo 3 dice el salmista, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Esta imagen, ¿no? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, ¿no? En el versículo 4 dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios entre voces de alegría y acciones de gracia. Hacíamos gran celebración. El salmista está mencionando que había cosas que hacía antes que le daban emociones positivas, pero que hoy ya no las hace por su estado de ánimo, ¿no? Y bueno, y lo interesante de los salmos es que también hay expresiones de alabanza, en medio del dolor también hay expresiones de alabanza y todo eso, ¿no? Como comenta en el chat la hermana Hilda, Elías, no dice la Biblia que tuvo depresión, pero obviamente enfrentó una circunstancia en la que quería morirse, como decías tú, ¿no? La automorición. La Quería, automorición. quería morirse, ¿no? Y por eso se apartó ahí a la cueva. Entonces, hay ejemplos de personas que experimentaron sentimientos de tristeza intensos que se podrían catalogar como una depresión. Entonces, en la Biblia eso es claro. Lo Yo que, creo que, sí, perdón, dime. Dime. por eso fue importante que nosotros partiéramos definiendo algunos conceptos. ¿Qué es la depresión? ¿Cuál es la sintomatología de la depresión? Porque eso nos va a ayudar ahora a poder identificar los distintos cuadros de depresión, ya sea una depresión leve, una depresión mediana, una depresión ya a lo mejor bipolar, en personajes bíblicos, y eso a su vez nos va a llevar a saber cómo fue que estos personajes eh, afrontaron y enfrentaron estos cuadros. Tú tocabas, por ejemplo, el tema de David. Cuando David pecó, ¿cierto?, con Betsabé, es que escribió dos salmos. Uno que fue el tiempo en que estuvo esperando a que naciera el hijo que iba a morir, y escribió un salmo, y después, ¿cierto?, escribió el segundo salmo, que es el Salmo 51, en donde ya vemos a un David que estaba totalmente deshecho. Recordemos que
mientras esperaba, ¿cierto?, la muerte del hijo, no comió en todo ese tiempo, estuvo inapetente, estuvo haciendo penitencia también y fue un cuadro, pero fuertísimo. Y finalmente cuando ya le comunican a David que su hijo había muerto, se tuvo que, ¿cierto?, sacudir, pararse y seguir de nuevo. Es interesante, ¿no? Interesante cómo gestionó David la tristeza, la depresión en ese momento. Al contrario de como uno diría, ¿no? Después de que muere el hijo es cuando debe deprimirse, pero más bien él lo tomó más de forma estoica, diríamos así, ¿no? De forma racional. Racional sería la palabra. Y es algo admirable. Pero bueno, eso no fue en todos los casos, ¿no? Más bien hay No, casos en donde lo tomaron mal. El caso de Elías que estábamos topando, más bien es admirable, ¿no? Es este hombre que unos capítulos antes estaba derrotando a más de 400 profetas de Baal, retándoles a hacer descender fuego del cielo. Él hizo descender fuego del cielo y después se enteró que Jezabel le estaba persiguiendo y se echó a morir, ¿no? sí, Entonces, el uno quiero más bien morir, le diría, decía. las emociones no están coherentes con la realidad. Y es que eso es la depresión. Eso es un trastorno de ánimo, mejor dicho, ¿no? Cuando las emociones no son coherentes con la realidad. Porque si la realidad es que se murió mi hijo, lo coherente es que voy a estar triste. Pero más bien vemos en Elías que su tristeza no es coherente con lo que estaba pasando, ¿no? Experimentó el poder de Dios y todo. No es coherente. Entonces, es un trastorno del estado de ánimo. Aquí Luis Pereira dice, claro, entiendo todo lo que vivió Job, pero sería bueno que hablen de él también. ¿Qué opinas tú de la experiencia de Job, visto desde la óptica de la Sí. depresión? Sí. No estoy muy seguro, pero no creo que Job, en realidad podríamos catalogarlo como depresión. Es que obviamente los factores que él vivió fueron factores externos. Perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió su propia salud. Entonces, obviamente, su tristeza tenía que ser coherente con sus tragedias. Pero más allá, en Job podemos estudiar muchas cosas como la frustración que él sintió, incluso no sé, podríamos decir, la ira que sintió hasta para con Dios. Vemos eso en sus exclamaciones y todo eso, ¿no? Pero claro, son casos diferentes, porque en el caso de Job, su emoción era coherente, como te digo, con la realidad. El caso de Elías no lo era. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no entendemos que una persona con depresión no necesariamente está triste porque le están saliendo las cosas mal. Y ahí está el problema, porque a una persona le pueden estar saliendo todas las cosas bien y aún así caer en un estado depresivo, como el caso de Elías, como te digo. Y ahí es cuando nosotros, al querer ayudar, de pronto no entendemos esto y solo le decimos a la persona, mira, pero es que todo está bien, todo está saliendo bien, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no deberías estar triste? Y ponemos una carga más a la persona por estar triste. Cuando no entendemos que no necesariamente la tristeza o la depresión es porque la tristeza tiene que ser relativa a lo que le está pasando. A veces no.